Queridos amigos, sean muy bienvenidos a este canal llamado Aroma del Cielo. Mi nombre es Susan Fernández y si tú eres nuevo visitando este canal, te animo a que puedas revisar nuestras listas de reproducciones. Esperamos ser de mucha bendición para ti. Seguramente tú te has estado preguntando cuál de las versiones de la Biblia es más fiable, cuál es más cercana a la original. Así que vamos a hacer una explicación acerca de la clasificación de las traducciones bíblicas. Una de ellas es por medio del origen de los manuscritos y la otra es por el tipo de traducción que se hace. Al final, tú vas a evaluar, sacar tus propias conclusiones y escoger cuáles de las versiones te parecen más confiables. Bien, pues habrían dos maneras de clasificar las traducciones bíblicas y voy a empezar por la primera. Los manuscritos originales de la Biblia están perdidos, ocultos, ya no existen. Es decir, la Biblia original que fue escrita a puño y letra de los autores, pues ya no existen o no se han hallado hasta el día de hoy. Lo que tenemos son copias, muchas copias. Lo que tenemos son decenas de miles de copias de los manuscritos originales del Nuevo Testamento. Vamos a concentrarnos ahora en el Nuevo Testamento. Datan del siglo I hasta el siglo XV. Y copias del Antiguo Testamento que datan desde el siglo IV hasta el siglo XV después de Cristo. Tenemos alrededor de 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento. Esto es un récord porque no hay ninguna otra literatura que tenga esta cantidad de manuscritos. Vamos a ver a la derecha un cuadro donde indica que pues el Nuevo Testamento tiene muchas más copias que la Ilíada y los escritos más antiguos que han habido en la humanidad. Ahora, existen dos categorías o familias textuales que son más amplias, es decir, los eruditos que estudian los manuscritos, que son las copias, eh, lo clasifican de esta forma y hay dos grupos que son más grandes, que son el texto bizantino, que vendría a ser el texto mayoritario porque hay mayor cantidad de copias, y el texto crítico, que es el texto minoritario. Ahora, hay otras categorías más, que son el texto occidental y el texto cesariano. Saber qué es el Textus Receptus, ¿no? El Textus Receptus proviene del grupo de manuscritos bizantinos. Así que estos escritos bizantinos datan de 500 a 1500, pero el Textus Receptus es de la época de la Reforma Protestante. ¿Qué es el Textus Receptus? Es un texto en griego del Nuevo Testamento editado por Erasmo de Rotterdam. Es un término que se refiere a la edición del texto griego del Nuevo Testamento que fue utilizada por la Reforma Protestante. Esta edición, compilada por el humanista holandés Erasmo de Rotterdam en 1516, se convirtió en la base de muchas traducciones de la Biblia al inglés y otros idiomas europeos. Se imprimió por primera vez en 1516, luego fue corregido en 4 oportunidades. Este texto representa un manojo de manuscritos griegos del Nuevo Testamento y uno de ellos data del siglo X, otros son posteriores al siglo X. Del texto bizantino surge el Textus Receptus. ¿Qué ha sucedido con el Textus Receptus? Ha influido en la teología y la liturgia de muchas denominaciones cristianas. En la elaboración de diferentes versiones de la Biblia se utilizó el Textus Receptus de varias maneras. Por ejemplo, la versión King James de la Biblia en inglés, publicada en 1611, utilizó el Textus Receptus como su fuente principal para el Nuevo Testamento. La versión Reina Valera en español también se basó en gran medida en el Textus Receptus. El Textus Receptus también fue utilizado como base para la traducción de la Vulgata de Jerónimo al latín. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación bíblica, se descubrieron manuscritos más antiguos y precisos del Nuevo Testamento, lo que llevó a nuevas traducciones que se basaron en estos manuscritos en lugar del Textus Receptus. A pesar de esto, el Textus Receptus sigue siendo una parte importante de la historia de la traducción de la Biblia y su legado sigue vivo en algunas traducciones modernas que aún la utilizan como base. Vemos de que eh, resurge el Textus Receptus
En 1950 y se le llama texto mayoritario porque hay mayor cantidad de copias de este tipo que de otras copias. Vamos a hablar un poquito también acerca de la crítica textual. En el siglo XIX surge la crítica textual en el cual se revisan y examinan los manuscritos originales más antiguos. Tomen en cuenta que los manuscritos más antiguos fueron hallados justamente en ese siglo, en el siglo XIX. Sin embargo, los que se usaron en el Textus Receptus son manuscritos que son no tan antiguos como los que se hallaron recientemente, ¿no? Incluyó un texto básico más aproximado al texto original. De estas ediciones críticas del Nuevo Testamento en griego, con el tiempo adquirió más importancia la edición Nestlé-Aland. Esta es en la actualidad el texto en griego estándar para teólogos y sociedades bíblicas. Por ejemplo, la versión English Revised en 1981 sustituyó a la Biblia King James de 1611, la cual provenía del Textus Receptus. Por primera vez, una traducción de la Biblia se basó en un texto crítico del Nuevo Testamento compilado por la crítica textual. Aún no fue bien recibido, pues hasta hoy la Biblia King James es apreciada por muchos. Si ustedes quieren profundizar más en este tema, me gustaría que puedan ver el video de César Vidal, donde habla acerca de una crítica en realidad a el texto minoritario, del texto de la crítica textual, y hace una defensa del Textus Receptus. Es muy interesante y también es una comparación parecida a la que voy a hacer ahora. Las traducciones modernas como Dios habla hoy y Biblia de las Américas presentan cambios porque siguen a Nestlé Aland. Nestlé Aland, para entender un poco mejor, esta Biblia está basada en la crítica textual de los siglos más recientes y se basan en manuscritos eh, más recientemente encontrados y que son los más antiguos. Ahora, la crítica que hace César Vidal acerca de estas nuevas traducciones es que están omitiendo muchas palabras que son importantísimas sobre la deidad de Cristo y omiten también varios versos y otros son modificados. Además de eso, la crítica es que quienes hacen estas revisiones y quienes hicieron la Nestlé Aland, pues también son personas que son teólogos liberales, que no creen en la inerrancia de la Biblia, no creen en la confiabilidad de la Biblia y que la Biblia es inspirada por Dios. Vamos a ir al segundo comparativo. Les dije que había dos maneras de clasificar por el origen y otra manera de clasificarla es por el tipo de traducción. Ahora, ¿qué tipos de traducciones hay? Traducción palabra por palabra, es decir, es una traducción mucho más literal que otras traducciones. Son traducciones literales que buscan mantenerse lo más cerca posible a las palabras originales usadas. Son las versiones más pegadas al texto original. Esa es la ventaja. Y la desventaja es que puede ser muy complejo leer y entender lo que se dice. Ahora, el segundo tipo es pensamiento por pensamiento, es decir, frase por frase, oración por oración, pensamiento por pensamiento, se hace la traducción. Se centra en los conceptos que se enseñan en la Biblia. Trata de usar un lenguaje más contemporáneo para reflejar el texto original. Las ventajas es que es más fácil de entender, usan un lenguaje más moderno y actual. La desventaja es que está sujeta a interpretación humana. Es muy importante que los traductores comprendan bien el contexto del texto para que no tergiverse la palabra. Ahora, la parafraseada o la traducción paráfrasis, esa no la recomiendo. Traduce las ideas principales y en algunos casos alteran las frases anticuadas para que suenen más familiares. O sea, hay un cambio en el sentido también de las oraciones. Ventaja, se usan frases que usamos hoy en día y es muy fácil de entender. Las desventajas es que muchos acusan estas versiones de no estar pegadas al texto original, está sujeta a interpretación humana de quienes la tradujeron. Por ejemplo, Romanos 12:20. La más común, Reina Valera 1960, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza.
Vamos a compararla con Reina Valera contemporánea, que es una de mis favoritas. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer, si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Bien, aquí si se dan cuenta, no ha cambiado el pasaje bíblico, sino solamente el lenguaje. La ventaja de Reina Valera contemporánea, yo la recomiendo. Esta versión lo que ha hecho solamente es cambiar las palabras que están desfasadas ya del tiempo, que son muy antiguas y difíciles de comprender en el mundo hispano, y las ha cambiado por algún sinónimo. Y ha cambiado un poco el sentido de la manera de escribir, porque Reina Valera 1960 tiene un lenguaje muy antiguo que hoy en día ya no se usa, como cuando dice vosotros estáis. Eso por lo menos en Latinoamérica no hablamos de esa forma, así que a mucha gente se le puede ser complicado entender las frases, las oraciones, pero Reina Valera contemporánea lo actualiza mucho mejor sin cambiar el sentido de la traducción. Comparemos con Nueva Traducción Viviente. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Amén. Entonces, no ha cambiado el sentido, pero sí lo ha actualizado de una manera que sea más comprensible, ¿no? Es más reciente esta versión y también yo uso esta versión para complementarla con la Reina Valera, es la Nueva Traducción Viviente. Quiero que leamos este cuadro del lado derecho, donde dice, bueno, Reina Valera 1960 fue una de las primeras traducciones de la Biblia al castellano. La obra fue hecha a partir de la traducción de los textos originales en hebreo y griego. Esta proviene del Textus Receptus. Ahora, la Biblia de las Américas, como Nueva Traducción Viviente y otras más, pertenecen más bien al texto crítico. Y sobre todo pertenece también al texto crítico. Em, Hay otras más aquí, pero quiero mencionar también la textual. La textual también proviene del texto crítico. En las versiones palabra por palabra, yo recomiendo la Reina Valera 1960 y la Reina Valera contemporánea, em, para que ustedes puedan hacer un comparativo. Cuando hacen un estudio bíblico, es importantísimo hacer un comparativo de versión. En cuanto a las traducciones pensamiento por pensamiento, yo voy a recomendar Nueva Traducción Viviente. Me parece muy buena en cuanto a las frases que utiliza. No saca o cambia demasiado el sentido de la oración, pero es muy comprensible para los tiempos actuales. Las que son paráfrasis, yo no recomiendo ninguna. A veces yo hago comparaciones así entre 4 o 5 versiones para saber si cambian mucho el sentido. Yo no la voy a recomendar. Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual, Nueva Biblia al día, no recomiendo ninguna de estas. Sino solamente, para mí, personalmente, mis recomendadas son Reina Valera 1960, Reina Valera contemporánea y Nueva Traducción Viviente. Yo aquí les quiero hacer un comparativo. Les cuento que hace muchos años yo me compré una Biblia que me recomendaron, que era Biblia multiversiones, y yo hice también un comparativo cuando estuve estudiando en el seminario acerca de las diferencias entre Reina Valera 1960, las Américas, NBI, y si no me equivoco estaba la traducción en lenguaje actual. Hice un comparativo y me quedé sorprendida de cuántos versos son omitidos o palabras son cambiadas en estas nuevas versiones, que son más modernas. Vamos a ver Mateo 17:21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Las Américas lo incluye, pero es omitida en Dios habla hoy, NBI, Biblia textual. Y así podemos ver toda esta lista. Si gustan, yo les puedo hacer llegar también la información si ustedes me la solicitan. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, Mateo 18:11. Está omitida en Dios habla hoy, NBI, Biblia textual, y así vamos viendo varios pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, Mateo 23:14, Marcos 9:44, Marcos 11:26, Marcos 7:16,
Marcos 15:28, Lucas 17:36, Lucas 23:17, Juan 5:4, Hechos 8:37, Hechos 15:34, Hechos 28:29. Ok, yo solamente he rescatado algunos que encontré, pero César Vidal hace un estudio mucho más exhaustivo de todos los pasajes que son omitidos o tergiversados o cambiados. Ahora quiero ver este cuadro donde se compara las versiones y cómo ha sido modificada en las nuevas traducciones de la Biblia en griego según la crítica textual, porque todas esas versiones pertenecen a la crítica textual. Entonces, vamos a ver. Juan 3:15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Las Américas dice para que todo aquel que cree, ¿no? No menciona en él, ¿no? Y hay una diferencia en realidad. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 4:37, no es lo mismo en las Américas decir, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Cualquiera puede creer, pero creer en él es distinto. Juan 9:37, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Juan 9:37. Y las otras versiones cambian Hijo de Dios por Hijo de Hombre. Juan 16:16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre es omitido en las demás versiones. Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En que el Hijo del Hombre ha de venir es omitida en las demás versiones. Vamos a saltarnos, pero en Hechos 1:22 es omitido una parte, ¿no? Es omitida una parte del pasaje. Hechos 2:30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y las Américas dicen uno de sus descendientes, ¿no? Sentar a uno de sus descendientes, pero no menciona a Cristo. Igualmente las otras versiones. César Vidal indica que hay un ataque hacia la deidad de Cristo en las demás versiones. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No? Hay tres versiones de las que estamos viendo aquí, omiten esa parte que está subrayada. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Primera de Corintios 15:47. Y se omite que es el Señor. Solo menciona el segundo hombre. En quien tenemos redención por su sangre. Por su sangre es omitida en las demás versiones. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios es cambiada por un artículo en las Américas y también en NBI y textual. Así tenemos muchos ejemplos, hermanos, de cómo está omitiéndose partes muy importantes de la palabra, ¿no? Hechos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hechos 1:3. Se omite por medio de sí mismo, que está subrayado, se está omitiendo en las otras versiones.
Estas son fuentes sin agua, sin nubes, empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, ¿no? Para siempre es omitido también aquí. Vamos a la siguiente. Todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es impresionante que hayan omitido ha venido en carne en todas las demás versiones, ¿no? Y qué importante es hablar sobre la encarnación de Jesucristo. Amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Apocalipsis 1:8. Es omitido principio y fin en las demás versiones. Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan. Es omitido el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo aquí. Apocalipsis 1:11, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, es omitido también en las demás versiones. Apocalipsis 5:14, al que vive por los siglos de los siglos, es omitido. Apocalipsis 11:17, Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y el que ha de venir es omitido también. Y las naciones que hubieran sido salvas saldrán a la luz de ellos. Esta parte subrayada es omitida también. Bueno, según lo que hemos visto en estas diapositivas, hay una controversia con respecto a cuáles son los manuscritos más fiables, ¿sí? Los de la crítica textual o los que provienen del Textus Receptus. Así que hay muchos pastores, líderes y teólogos que confían más en el Textus Receptus, y hay igualmente teólogos, pastores, líderes que confían mucho más en los manuscritos recientemente hallados, que son los más antiguos y pertenecen a la crítica textual. Así que tú puedes sacar tus propias conclusiones y escoger cuál es la mejor versión para ti. El Señor los bendiga mucho y les mando un abrazo fuerte.